tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Ya estamos arrancando su programa de Frente Sinaloa. Hoy lunes 14 de marzo del 2022, lunes de política, lunes donde hablamos de temas de interés y lunes también donde seguimos hablando acerca de los temas que son de interés para las mujeres, para el avance de las mujeres, para la protección de las mujeres, porque seguimos en el mes de marzo y recordemos que hace unos días se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres, que fue el 8 de marzo, y bueno, pues es buen momento, buen espacio para seguir hablando de esos temas tan importantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, pues como siempre, agradecemos que todo el equipo listo, con gusto, con pasión, estamos ya arrancando pues este programa. Emanuel Espinosa, gracias en los controles técnicos, gracias también al profe Roberto Montoya por preparar la postproducción del programa, Isis Zamora, muchísimas gracias, Federico Cánovas y Angélica Rodríguez. Soy Luz Silvina Pacheco, locutora y productora de este espacio, y bueno, pues les agradezco que estén aquí, que nos acompañen en la frecuencia del 104.9 FM. Si tú vas manejando ahorita, bueno, pues quédate en esta frecuencia, escucha, infórmate de todos estos temas, y también si tienes a la mano ahí el Facebook, estás ahí conectadito, recuerda que estamos haciendo también transmisiones en Facebook Live en De Frente Sinaloa. Así búscanos la fanpage @De Frente Sinaloa para que pues escuches y veas el rostro de nuestros invitados también. Muy bien, amigos, bueno, ¿de qué va el programa el día de hoy? En la primera parte del programa vamos a hablar acerca de la lucha para poner fin a la violencia contra las mujeres. Para ello está con nosotros, ya llegó a la cabina, Consuelo Gutiérrez, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ella nos va a hablar pues de todos sus retos, de cómo como mujer pues al frente también de este organismo, los temas más vulnerables que se está haciendo, cómo está la situación actual en Sinaloa, y bueno, pues será una charla muy, muy agradable que tendremos con ella también para hacer conciencia al respecto. Y en la segunda parte del programa, bueno, se aprueba la Ley de Identidad de Género en Sinaloa. ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Cuánto se luchó? Y bueno, pues ¿de qué va? Esto nos va a platicar Tiago Ventura, ya está con nosotros también. Él es presidente de la Asociación Sinaloa Más Incluyente, y bueno, pues es un gran logro, un paso que se dio adelante. Ellos tenían ya algunos años solicitándolo, pidiéndolo, y bueno, al final se aprobó esta ley de identidad de género en Sinaloa. Muy interesantes los temas, así que quédense con nosotros, bienvenidos. Y para comenzar nos vamos a la nota del día. Llegó el momento de la nota del día. El aborto no puede ser un triunfo. En su editorial de cada semana que publica la Iglesia Católica en su seminario Desde la Fe, pues condenó la despenalización del aborto en Sinaloa y advirtió que es una tragedia en principio y fin para la mujer embarazada. Con tristeza hemos conocido que esta semana se despenalizó el aborto en Sinaloa, México. Esta noticia es muy delicada, dice. Se suma a lo que ocurrió hace unas semanas también en Colombia, donde la Corte Constitucional se pronunció a favor del aborto hasta la semana número 24 de gestación, lo que ha provocado una gran consternación en ese país hermano y en todo el continente americano, destaca dicha publicación de la revista. La sociedad y el gobierno deberían evitar los abortos, comentan. La Iglesia, a través de los laicos organizados, han de buscar dar respuestas y acompañamiento a las mujeres embarazadas, pero hace falta respuesta y sinergia de todos. Festejar lo que ocurrió en Sinaloa y la decisión de la Corte colombiana en materia de aborto como un avance de derechos humanos refleja la miopía de quienes hacen propuestas semejantes y la ideologización de los derechos humanos, que deja de ser para todos. Precisa, pues, en primer ángulo, el problema, dice, despenalizar implica que la mujer que aborta no es penalizada con cárcel. En este sentido, es importante tener claro que la Iglesia Católica no quiere mujeres en la cárcel. No se trata de perseguir a la mujer que aborta, y menos cuando se trata de víctimas que pueden estar siendo presionadas socialmente. Explica que hay un segundo ángulo, el de las personas involucradas en un aborto, que son las clínicas que ofrecen de manera ilegal o legal, y pues hacen esta práctica de la muerte del ser humano, hacen un gran negocio los médicos que al practicar un aborto están faltando al juramento de cuidar la vida. Y bueno, la Iglesia, y este artículo también menciona un tercer ángulo donde la sociedad se ha vuelto fría, desinteresados en los problemas del prójimo, una sociedad que dice que sea su decisión, refiriéndose a las mujeres embarazadas. Un cuarto ángulo es el del ser humano en desarrollo. El aborto es en cualquier momento, desde la concepción, es inapelable. Y bueno, una serie de situaciones que comentó este artículo. La sociedad pues también está muy dividida, es un tema muy delicado. Sin embargo, bueno, pues ya está aprobado en Sinaloa, en varios estados de la República, en Colombia, y bueno, pues
Hablaremos un poquito de ello también al respecto, nos gustaría comentarlo también con Consuelo, y la pregunta del día va de eso también, así que vámonos rápidamente a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Qué tiene que ver con esto, con el aborto? Coméntanos, ¿tú estás de acuerdo con esta práctica que se apruebe? Sí, no. ¿Cuáles serían tus opiniones? ¿Por qué? Sí o por qué no. Coméntalo con nosotros y más adelante daremos lectura a cada una de tus impresiones. Y bueno, vámonos ahora a escuchar el resumen informativo que nos preparó Roberto Montoya. El mejor o el peor de los discursos está en las acciones. Infórmate de los hechos a continuación. El Heraldo Radio Culiacán. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó durante este domingo que se capturó al líder delincuencial Antonio Leonel C.M., alias el 300 o Bin Laden, quien era objetivo prioritario por las autoridades y principal generador de violencia en la zona sur de la entidad. Las criptomonedas son utilizadas cada vez más por cárteles mexicanos y colombianos para blanquear millonarias sumas del narcotráfico y otras actividades delictivas, advirtió este jueves la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas. Sinaloa reporta 631 pacientes activos de COVID este domingo. Confirma solo 15 nuevos casos, a pesar de que la Secretaría de Salud Estatal ha reportado una sostenida disminución de casos activos. Los pacientes sospechosos se mantienen por encima de 2,000. La Iglesia mexicana expresó gran consternación por la reciente despenalización del aborto en el estado de Sinaloa, en el noroeste mexicano y en Colombia. Festejar la que ocurrió en Sinaloa y la decisión de la Corte de Colombia en materia de aborto como un avance en derechos humanos refleja la miopía de quienes hacen propuestas semejantes y una ideologización de los derechos humanos, indicó su editorial del semanario Desde la Fe. Tras la aprobación de la despenalización del aborto en Sinaloa, la Iglesia Católica del Estado envió una carta dirigida a los diputados locales que votaron a favor del dictamen. En el escrito, les informa que los legisladores no pueden acercarse a recibir la comunión sacramental, tampoco padrino o acompañante de quien fuera a recibir un sacramento como bautizo o primera comunión, es decir, fueron excomulgados. Muchas gracias, Roberto, por el resumen informativo que nos has preparado. Y bueno, vamos a darle pie ya a nuestra primera entrevista que tenemos preparada. Le damos la bienvenida a Consuelo Gutiérrez, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ella, bueno, pues darles una breve reseña, nace en el Rancho del Padre, Sinaloa. Estudió la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, tiene una maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio. Su libro favorito es El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Su pasatiempo es caminar y como deporte le gusta el fútbol. Y bueno, es una mujer que tiene más de 20 años, o aproximadamente 20 años, en pro del trabajo de los derechos humanos y de las mujeres. Una gran trayectoria, Consuelo. Nos da mucho gusto que estés ahora pues aquí con nosotros, brindándonos este tiempo, este espacio para compartir un poco de lo que tú has hecho y de lo que has palpado en todo este tiempo, ¿no? En cuanto a los derechos de las mujeres y del ser humano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Luz Silvina. Pues te admiro, te sigo desde hace mucho tiempo. Ay, gracias. Pues decirte que gracias por la oportunidad, porque hay una necesidad de compartir de alguna manera el trabajo que se hace desde las instituciones y desde sociedad civil también, ¿no? Es decir, cómo estos dos trabajos pueden confluir y lograr alcanzar metas importantes. Yo creo que ningún trabajo que se haga desde los gobiernos sin sociedad civil va a fructificar. Entonces, como he estado en los dos espacios, en los dos ámbitos, pues estoy aquí para compartir precisamente eso. ¿Estuviste en Derechos Humanos mucho tiempo, me dices? Sí, mira, hice mi servicio social en un organismo de sociedad civil de mucho arraigo, que es la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, con Oscar Loza. Sí. Estuve ahí pues 17 años trabajando con él, primero en un organismo de sociedad civil y luego estuve en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces es así como
pues de alguna manera se da uno cuenta, o es un primer acercamiento, digamos, al tema de la discriminación, que en un principio pues no la veía como una discriminación de género, ¿no? Sino que violaciones a los derechos humanos, pero me voy acercando poco a poco al tema de género, a entender un poco las situaciones y las condiciones de las mujeres, no solo en nuestro país, en el mundo y en Sinaloa. Entonces, de alguna manera, es hasta 1998 que yo llego a los temas que en ese entonces no se abordaban tanto desde el género. Eso te iba a decir, la palabra género, el que hay género ya viene de unos años acá, ¿no? Sí, se trabaja más en pro de los derechos humanos de las mujeres. De hecho, ese era el objeto social del organismo al que pertenezco desde hace 23 años. Entonces, era en pro de los derechos humanos de las mujeres. Y es así como llego, después de trabajar en el tema de derechos humanos y luego los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, cumplí en noviembre pasado 30 años trabajando en una misma línea, en la línea de los derechos humanos, en este momento en los derechos humanos de las mujeres, las niñas, las adolescentes, todo este grupo que de alguna manera me ha hecho crecer, aprender mucho, comprender, entender y hacer conciencia, la conciencia de género que requerimos todas y todos para poder digamos, cambiar nuestro comportamiento. De alguna manera tendremos que reeducarnos para entender y hacer esa conciencia, porque la conciencia de género tiene que ver con la voluntad luego de cambiar, ¿no? Y son esos cambios tan necesarios que se hacen para que las mujeres llegaremos algún día a un nivel de igualdad con los hombres. Claro que sí. ¿Cómo has visto esta transición desde que se empezó a hablar más de la equidad de género, desde esta perspectiva, los avances o evolución que ha habido en cuanto al género? O sea, es decir, que queremos si vamos a hacer el mismo trabajo, bueno, pues el mismo sueldo, ¿no? Si hay tantos espacios, por ejemplo, en puestos públicos, bueno, pues para mujeres igual y para hombres, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo has visto este avance? Mira, afortunadamente, reconocer esas desigualdades precisamente lleva a las mujeres a exigir no solo igualdad de condiciones, de oportunidades, de derechos y oportunidades, ¿no? Porque primero hay que decir que en materia de derechos hemos ganado mucho terreno. Hay un marco legislativo muy importante en nuestro país que recoge los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, tanto los del organismo de la ONU como de la OEA, es decir, porque tenemos sistemas tanto internacional como el regional en materia de derechos humanos. Nuestro país incorpora el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, y es así como, de alguna manera, también la reforma constitucional de 2011 viene a abonar a que tengamos un marco normativo muy, muy vasto y dijera yo, pues muy importante y determinante para lo que hoy tenemos también. Sin embargo, el hecho de que en la norma tengamos tantos avances, esto no se ha visto reflejado en la realidad de las mujeres. Okay. Y las mujeres siguen viviendo discriminación y violencia en los espacios en los que se desenvuelven. Y es ahí donde tenemos el ojo puesto, las instituciones, en este caso, tanto el Instituto Nacional de las Mujeres, los institutos en los estados y las secretarías, porque hay algunas instituciones que ya se han vuelto secretarías en algunos estados. Es decir, cómo avanzar para alcanzar la igualdad entre los géneros. Y bueno, tiene que ver eso, cómo ir desmontando precisamente los patrones que arraigan esa discriminación. Desde la educación, yo creo, ¿no? Desde ahora, por ejemplo, desde los niños, en los libros de texto, ya hay como que más este tema, ¿no? Claro. De la igualdad, de la equidad, etcétera, y creo que por ahí debemos empezar, ¿no? Pues son muchas instituciones las que reproducen las desigualdades, los estereotipos, sí. Y se tiene que trabajar paralelamente con todas las instituciones. Claro que el de la educación es fundamental, porque estamos hablando también de que si esta discriminación tiene su raíz en la cultura, sí, en la creencia de que las mujeres somos inferiores a los hombres, de que las mujeres debemos seguir ciertos comportamientos y ciertas reglas si no queremos sufrir violencia. Es decir, todos estos mandatos de género que las mujeres socialmente y culturalmente estaríamos obligadas a cumplir de acuerdo al patriarcado. Sin embargo, una vez que rompemos esos mandatos, también vemos cómo hay una violencia que se responde con violencia en contra de las mujeres, lo hemos visto, sí. ¿No? En la medida que exigimos nuestros derechos, porque las mujeres, hay que decirlo, cada vez más nos reconocemos como sujetas de derechos. Sí, exigimos claro. Nuestros derechos, desde levantamos luego. La voz. Afortunadamente. Y es parte del trabajo que se ha venido haciendo en estos últimos 25 años, ¿no? Muy importantes. Pero ¿qué pasa si levantas la voz? Lo más importante para el Estado es, uno, pues sería garantizarle que no corre más violencia, garantizarle su seguridad.
Claro. Porque cuando nos decidimos a levantar la voz, pues queremos que estén las instituciones también que Que respondan. nos apoyen, que nos protegen de alguna manera, porque Claro. levantas la voz y te sientes a lo mejor vulnerable, amenazada, etc. Claro, la capacidad de respuesta de las instituciones, que es precisamente ahí donde estamos empeñadas en fortalecerla, en trabajar conjuntamente, institucionalmente, interinstitucionalmente, pero también con la sociedad, porque como ya dije, ninguna acción va a dar resultados si no se integra la sociedad en estas acciones. ¿Por qué? Porque no es tan fácil imponerle. ¿Cómo podemos integrarnos como sociedad en el terreno de los derechos humanos, de la equidad de género, de eliminar la violencia contra las mujeres? Mira, quienes hemos estado desde sociedad civil sabemos que se puede y que incluso se debe. Porque en la medida que más personas se integren a este trabajo, y se ha venido haciendo, porque vamos a ver los grupos, los colectivos que han venido surgiendo y cómo estos de alguna manera han hecho que las instituciones volteemos a ver y a escuchar en principio sus demandas, ¿no? Uh-huh. Y ver cómo resolverlas. Teniendo el conocimiento que la violencia de género contra las mujeres tiene sus raíces profundas en la cultura. Sabemos que estos cambios tampoco van a ser en un corto plazo. Sí, efectivamente. Incluso recientemente la ONU Mujeres, hablaba de que con la pandemia las brechas de desigualdad se habían ensanchado y que eso alejaba aún más la posibilidad de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y cómo ves tú el panorama? Creo que un poco o mucho de cierto hay, ¿no? Porque, bueno, al menos la violencia incrementó desafortunadamente al interior de los hogares. Sí, claro. Desafortunadamente la pandemia sí exacerbó la violencia, puesto que el confinamiento mismo, sí. El entre encierro, el agresor y la víctima y todo Exacto. esto que se ha dicho, bueno, que ya está bastante dicho, sí la incrementó. Las capacidades de respuesta también se han venido mejorando, no lo suficiente, no todavía a lo que las necesidades de las mujeres requieren, pero sí decir que hemos visto mucha voluntad para hacerlo, ¿no? Incluso pues vamos a ver que en nuestro estado no solo se creó la Secretaría, actualmente estamos diseñando lo que sería el plan estratégico para enfrentar precisamente la violencia de acuerdo a las dimensiones que la misma ONU establece, que es la prevención, atención, sanción y erradicación. Uh-huh. Es decir, cómo hacemos de manera integral todo este trabajo, cómo damos resultados a las mujeres, porque a eso estamos llamadas por mandato constitucional, a dar resultados a las mujeres que están viviendo violencia, y que son muchas las violencias, las expresiones de la violencia, y muchos los espacios también donde se está dando la violencia, la escolar, la comunitaria, la feminicida, es decir, sobre todo la familiar. La familiar, que es la que ha venido escalando enormemente los últimos 10 años. Vamos a ver que de 2017 a 2021 se duplicó el número de carpetas de investigación iniciadas. Al interior de la familia. Así es. Entonces, todo esto que tenemos frente a nosotras, pues amerita una respuesta más eficaz. Y de alguna manera el Estado mexicano ha venido haciendo esfuerzos, y las localidades, los gobiernos locales se han sumado a un esfuerzo interinstitucional que bueno, involucra a los 3 poderes y también los 3 órdenes de gobierno. Y es así como estamos trabajando actualmente, buscando dar esas respuestas a las mujeres y a las familias y a la sociedad, porque la violencia contra las mujeres no solo atañe a las mujeres, es un problema que daña a toda la sociedad y le impide el desarrollo a las sociedades. Es decir, en la medida que nos involucremos todas y todos, no es un asunto solo de mujeres. No, claro, y tampoco solo de gobierno. Normalmente pensamos, o es muy fácil decir, no, pues es que ellos tienen que ser los salvadores. No, claro. Creo que la parte más importante la tenemos cada uno de nosotros, desde el observar nuestro entorno, desde el ayudar en la manera que podamos, desde decir, atrévete a denunciar, ve, hay instituciones, ve, están para ayudarte, desde eliminar el miedo, erradicar, etcétera, ¿no? Yo creo que como sociedad podemos aportar mucho o acercarnos a estas instituciones. Y tú como mujer que nos escuchas también, bueno, pues buscar los medios, porque a veces allí, hijos, está la familia, y es muy triste sentirse en un encierro, o sea, puede ser una cárcel, pues, emocionalmente lo que viven estas mujeres, y atreverse a dar ese paso, bueno, pues es un cambio de vida, ¿no? Y hay que ser valientes para hacerlo. Y bueno, pues esa es parte de lo que queríamos comentar aquí con Consuelo, cómo se ha visto a través de estos años estos avances. Los hay, van lento, pero bueno, hay que apoyar también como sociedad. Me gustaría preguntarte tu opinión respecto a la aprobación del aborto, ya aquí en Sinaloa.
¿Cuál es la opinión tú que has tenido pues de frente a muchas mujeres a lo mejor que han tenido en primer plano esto como un problema? ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? Nosotras hemos venido apoyando desde hace mucho tiempo precisamente que se legalizara, la legalización del aborto en México en su momento y en Sinaloa. Y en este caso pues estamos muy contentas porque consideramos que gana la libertad de las mujeres. La libertad de las mujeres es algo que no debe asustarle a nadie, porque las mujeres somos responsables de nuestros actos, porque no podemos seguir viendo a las mujeres como dependientes o como personas que no tienen raciocinio. En la medida que ganamos libertad, también las mujeres sabemos responder a esto y creo que, como ya se ha dicho por la Corte, se ha dicho también en los argumentos en el Congreso del Estado, en la justificación de esta reforma, que precisamente las mujeres más pobres eran quienes venían criminalizándose, penalizándose. Entonces, lo vemos como un avance muy importante y gana la libertad de las mujeres. Muy bien, bueno, pues ahí está la opinión de Consuelo González y voy a darle lectura a un par de respuestas del público ante la pregunta que si están de acuerdo a la aprobación del aborto, si no y por qué. Por acá una persona dice que sí está de acuerdo con un límite de 80 días de la gestación, dice más adelante no está de acuerdo. Este es un tema también que ha entrado pues un tanto en polémica, a qué etapa del embarazo pues estaría aprobado el aborto, ¿no? Otra persona dice, soy vulnerable al tema, en primer plano estoy de acuerdo con que la vida, una vez que existe, pues debe de permanecer, y si no la quieren, bueno, que podrían dársela a quien sí la quiera, ¿no? Y hay mucha polémica al respecto. Otras personas dicen, bueno, si no quieres tener al bebé por X o Y, porque a lo mejor fue producto de una violación, porque a lo mejor es un adolescente, no estás preparado, etcétera. Como en Estados Unidos se hace mucho, Consuelo, no sé qué tanto conozcas al respecto, que está la opción de dar la vida y darle una adopción. Bueno, son alternativas que al final tendrían las mujeres, ¿no? Hay todo un sistema de adopción también en nuestro país, a lo mejor habría que valorar los procedimientos que hay. Sin embargo, esto no quita que las mujeres sigamos exigiendo nuestros derechos y nuestras libertades, porque puede haber muchos recursos para justificar el por qué no las mujeres, pero hay muchos más y muy válidos para que las mujeres ejerzan esa libertad sobre sus cuerpos, su libertad a decidir, y sobre todo porque las mujeres cuando toman una decisión de este tipo están en una situación muy vulnerable. Es decir, tienen sus razones y tenemos entonces que pensar en las mujeres que por una u otra cosa han tomado esta decisión. Bueno, muy bien. Y bueno, siguiendo con el tema de la violencia contra las mujeres, platícanos un poco de cómo se da aquí en Sinaloa. Si hablamos de mujeres que se acercan a buscar un apoyo, ¿cuál es la esperanza que tienen después de cuando se atreven a denunciar, cuando se atreven a salir de ese círculo, digamos, para incentivarlas, para decirles que se puede, que se animen y que tienen derecho a vivir en una vida plena, con salud, con felicidad, y a lo mejor buscar con ellas mismas, con su fuerza, el seguir adelante y no depender de ese agresor que a lo mejor es quien les provee el alimento, ¿no? Y por lo tanto se cree a lo mejor con derechos de hacer lo que hace. Claro que sí. Mira, la Secretaría de las Mujeres cuenta con dos brazos muy importantes para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Por un lado está el CEPAVIF, que atiende estrictamente o específicamente la violencia familiar, y por otro lado el Centro de Justicia para las Mujeres, que atiende todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, las violencias de género, desde la trata de personas, etcétera. Es decir, estos dos organismos son muy importantes y cada vez más se han venido fortaleciendo para dar una respuesta inmediata, o sea que inmediata, oportuna, pero también integral. ¿Qué significa la integralidad? Por un lado, que todos los servicios estén en un mismo espacio, pero también empoderar a las mujeres desde diferentes áreas, no solo el empoderamiento psicológico, esta parte de la valía de las mujeres o la autoestima, que mucha gente dice, bueno, es que le falta autoestima. Sí. No, también el cómo transformar estas condiciones también que la hacen permanecer en un círculo de violencia, porque mucha gente piensa que solo es una dependencia emocional con la pareja. También hay el miedo, porque es real. Las violencias que se ejercen contra las mujeres son violencias muy fuertes. Y hay un temor en la víctima a perder la vida. ¿Sí? Hay muchos casos de alto riesgo. Hay que saber diferenciar entre las causas de la violencia y entre los factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen que ver con la presencia de adicciones, ya sea alcohol o drogas, también aislamiento, presencia de armas, es decir,
Todo esto que entraña un mayor riesgo para las víctimas de la violencia y que desde fuera a veces no lo vemos, solo hacemos un juicio parcial. Exacto. Porque siempre estamos pensando que hubo un motivo para que el agresor haya desencadenado su violencia. Porque ese es un tema importante, o sea, pensamos que hay un motivo porque pensamos que estamos dentro de lo normal y no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia, ¿no? A veces pensamos Así que es es. natural el celo, que es natural, pues, que me limite qué tipo de ropa usar, ¿no? Etcétera. Son cosas que vamos Normalizada, una violencia normalizada, naturalizada, y que cuando nos damos cuenta ya estamos en lo más profundo del círculo de la violencia y les cuesta mucho creer que tienen capacidad para salir. Es tomar una decisión. La toma de decisiones se ve afectada porque hay una serie de síndromes que viven las víctimas de la violencia, sobre todo el de la indefensión, porque muchas de las víctimas no solo tienen una carrera trunca, dejaron de trabajar cuando se casaron, están cuidando a sus hijos desde hace muchos años. El agresor muchas veces se encarga de convencerlas de que no sirven para nada, de que nadie les va a creer y que además no hay salida, que la casa es de ellos, que está a nombre de ellos y que a dónde te vas a ir que más valga. Son frases muy comunes, ¿no? Todo eso hace mella emocionalmente en las víctimas y muchas de ellas piensan que no van a poder salir. Cuando ellas deciden salir del círculo de la violencia, pues cada vez más se está fortaleciendo esta respuesta, porque hay que decir que no tenemos todas las respuestas, pero las estamos fortaleciendo. Por ejemplo, hay que ver cómo las empoderamos económicamente. Una de las preocupaciones de las víctimas siempre es ¿a dónde me voy a ir a vivir si no tengo casa? Y precisamente hoy estamos trabajando, algo que ya se está trabajando en la Ciudad de México, que es la idea de que se llama un programa El agresor sale de casa. Es decir, no tienen que salir huyendo las mujeres con sus hijos a un refugio, hijos e hijas. Sería en todo caso el agresor quien deba salir porque el responsable de la violencia es él y él tendría que pagar las consecuencias saliendo de su domicilio. Y no es la misma el daño de que salga una persona de un domicilio a que salga toda una familia. Exacto. ¿Sí? Entonces, son muchos los temas que estamos trabajando ahorita en la idea de materializarlos en corto plazo, porque consideramos que hay un solo responsable de la violencia. Quien decide ejercerla, esa es la persona responsable. Yo ejerzo violencia y yo soy responsable, nunca la víctima. ¿De acuerdo? Eso es algo que debe quedar muy claro. Las víctimas no son responsables de la violencia que se ejerce sobre ellas. No hay nada que justifique la violencia. No hay nada como el cómo se vista, el cómo se siente, el cómo se comporte. No hay comportamientos ya exclusivos de mujeres o de hombres. Creo que eso es algo y en la medida de que lo entendamos como sociedad, vamos a contribuir a que no haya esa respuesta violenta de parte de los hombres hacia las mujeres, justificándose además del por qué la ejecutan. Desde luego que sí, muy interesante todo lo que nos compartes, Consuelo Gutiérrez. Muy agradecida que hayas venido a esta mesa a compartir un poquito. Yo creo que también eso que nos comentas, sobre todo esto último, que nos abra más los ojos, ¿no? De que podemos salir adelante, de que hay un porqué y hay un mejor camino, porque sí es muy lamentable vivir en una cárcel y pensamos que no hay otra salida, ¿no? Entonces también empezar a detectar estas señales a temprana hora sería maravilloso. Hoy desde el noviazgo se permite, pues desde la violencia económica, el que tú no sirves para nada, todo este tipo de violencia que se va ejerciendo, que parece insignificante, pero que va causando un gran estrago emocional en las víctimas. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Me gustaría que te despidieras con un último mensaje. ¿Qué le quisieras decir a las mujeres que te escuchan? Bueno, por un lado, que alcen la voz, que estamos fortaleciendo las respuestas institucionales para que cuando acudan a cualquiera de las instituciones de la Secretaría buscando apoyo, pues encuentren no solo la calidez, la calidad, el profesionalismo que se requiere y al que estamos obligados como servidores y servidoras públicas. Esto es algo que estamos obligados constitucionalmente y cada vez más estamos buscando cumplir con los protocolos para que no se revictimicen las víctimas. Estamos buscando la coordinación interinstitucional tan necesaria porque en la medida que ésta se dé, seguramente va a ser más óptima la atención. Entonces, todos estos procesos institucionales son los que estamos ahorita fortaleciendo para poder darles un mejor servicio a las mujeres de Sinaloa. Perfecto, pues ahí está la invitación y el bonito mensaje de Consuelo Gutiérrez, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Vamos a una pequeña pausa comercial, quédese con nosotros en De Frente Sinaloa.